hablar de este periodo es un periodo que genera división en Chile, al igual cuando hablemos de Pinochet, cuando hablamos de Allende, se generan ciertas heridas, ya se reabren ciertas heridas que causó y están en nuestra historia. Pero para analizar todas estas circunstancias que se dan en ese entonces, tenemos que siempre verlos y apreciarlos que estábamos en un contexto de Guerra Fría. En ese Chile de ese entonces, tenemos que insertarlo en este mundo que estaba también dividido, así como vimos en alguna oportunidad que Vietnam se dividió, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur, por situaciones ideológicas. Lo mismo ocurrió en nuestro país. En nuestro país también tuvimos esta división entre chilenos, entre hermanos, que lamentablemente se van a dividir ideológicamente. Si yo lo comparo con el fútbol, más o menos, si yo hablo, por ejemplo, de la U con Colo Colo, y yo empiezo a hablar qué equipo es mejor y van a empezar acá a decir, no, el Colo Colo es mejor la U, lo mismo lo puedo llevar en ese plano de división, en este mismo se generó en el plano político lo de ese entonces. Entonces, este es el presidente Salvador Allende, presidente que gobierna entre los años 1970 y 1973, es un doctor, y este doctor se enfrentó a estos rivales, po, rivales que fueron bastante, estuvo bastante peleada la cosa en esta campaña presidencial. Se presenta Alessandri, recuerden que lo vimos en una clase anterior, que fue también presidente, y Radomiro Tomic, de la democracia cristiana. Alessandri, que es independiente, pero representa a la derecha. Y Allende, que representa la Unidad Popular, que es una coalición ya de partidos políticos, entre ellos el Partido Socialista y el Partido Comunista. Analicemos los dos rivales que tiene entonces Allende. Bueno, aparece Jorge Alessandri. Jorge Alessandri, que ya había sido presidente de la República, es hijo de un expresidente, Arturo Alessandri. Pero este segundo periodo y esta segunda campaña de Alessandri no es la misma que la primera. Ya tiene 78 años de edad, ya está de una edad más o menos avanzada. Le faltó energía a su campaña. Incluso dicen que la muerte de su hermano, su hermano fallece en Estados Unidos, y tal vez eso también le afectó mucho. Incluso él pensó incluso dejar la candidatura. Hola, tiene problemas de audio, Darwin. Tiene que ser tu aparato, Darwin, porque estoy con el volumen máximo. Pero de igual forma, él empezó a renunciar con la muerte de su hermano. Y bueno, según sus partidarios dicen que puede que también haya afectado en cuanto a la votación el tema que participó en un programa de televisión en TVN. Él de hecho no quería ir, pero fue a este programa de televisión llamado Decisión 70. Entonces se le vio muy nervioso, de temblor en las manos, se le caían las cosas, y dicen sus adherentes que quizás eso también afectó la votación, al igual de que muchos no fueron a votar en esa ocasión de su partido. El otro rival que hablamos es Radomiro Tomic, y Radomiro Tomic, que es de la democracia cristiana, 56 años, su programa Tarea del Pueblo, plantea puntos muy similares a los de Allende, como la nacionalización del cobre y seguir con las posturas y las ideas que traía el gobierno anterior, el de Frei, pero sin embargo no alcanzó. Su canción de campaña era Ni un paso atrás, pero sin embargo no logró obtener el triunfo. Entonces la rivalidad máxima fueron entre Alessandri y Allende. Curiosamente, Allende no pudo votar en la elección presidencial. Él se había presentado en otras elecciones presidenciales anteriores que le habíamos visto. Siempre estuvo ahí en la pelea, pero por primera vez logró el triunfo. Pero curiosamente, él no pudo votar para esta elección en la cual va a ganar. Hola, profe. Hola, Karen. Y bueno, él no, ¿por qué no vota? Porque está inscrito a senador de Magallanes, y está al extremo del sur de Chile. Entonces, y estando en Santiago, que es el centro principal del tema político, tenía que quedarse entonces en la capital. Y ese es el por qué no votó. Sin embargo, antes de ser el candidato electo de la UP, ya, este candidato Salvador Allende tuvo que enfrentarse a Pablo Neruda, al poeta. Este poeta que también le costó obtener el premio Nobel de Literatura por ser comunista. Entonces, recuerden que analicemos todo esto en el contexto de la Guerra Fría. El mundo está dividido en dos partes. Entonces, unos son enemigos de otros. Bueno, finalmente Pablo Neruda renuncia a esta candidatura y apoya al candidato único, en este caso, que va a ser Salvador Allende, de 62 años, apodado el Chicho,
Incluso le da un ataque cardíaco en la misma candidatura que se mantuvo en secreto para que no afectara a su campaña misma. Bueno, finalmente gana la elección Salvador Allende, pero hay un aparente empate, así como lo vimos con Trump y Biden, que hasta ahora, en este momento, todavía siguen ahí, Trump diciendo que fue un fraude, que hay trampa. Acá en Chile también en ese entonces no hay una segunda vuelta, como se debiese haber ocurrido en la actualidad, repito, para aquellos que se conectaron recién. Hay un aparente empate entre Allende y Alessandri, fíjense, 36.6 y 34.9. Entonces, si hubiese sido en este tiempo, tendría que haber habido una segunda vuelta entre ambos contrincantes. Pero y en esta lógica de que Allende marca y es el vencedor, también su campaña se hace muy atractiva porque tiene un apoyo de música chilena, o la nueva canción chilena que en ese entonces se estaba gestando y se estaba realizando. Había el movimiento de la nueva ola, el Pollo Fuente, Cecilia, y aparecía otro movimiento que es la nueva canción chilena. Y esta nueva canción chilena aparecen grandes cantautores como Ángel Isabel Parra, Víctor Jara, Quilapayún, Los Jaiba. Y esos son los apoyos que tiene el presidente, bueno, el candidato Allende. Y bueno, una vez ya cuando ya se entera de los resultados, acompañado de su esposa Hortensia Bussi, la Tenchita, el médico socialista ahí da un discurso a las 2 de la mañana. Este año 2020 se cumplen 50 años desde que él obtuvo entonces este discurso y esta presidencia, y dice lo siguiente: les pido que se vayan a sus, están los partidarios, están todos celebrando porque él ganó, les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Cuando tengamos que poner más pasión, más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida de nuestra patria. Bueno, el presidente entonces va a ser aparentemente va a ser aparentemente el presidente por el tema de que obtiene en esta votación aparentemente un empate. eh, Él sería el presidente en la lógica. Bueno, aquí aparece Hortensia Bussi, su mujer, que muere en el 2009. eh, Su esposa es, bueno, ahí está la senadora Isabel Allende también. Pero Hortensia Bussi, de hecho, cuando fue el golpe de Estado, estaba en su residencia en Tomás Moro, fue bombardeada la casa donde estaba, se salvó, logró huir, y los militares después, bueno, recuerden que el presidente se suicida, el presidente Allende, y luego de eso los militares la llevan, la detienen y la llevan al funeral de Allende, un funeral diferente, triste, en el sentido de que solamente participa un familiar de ella y los militares que están alrededor vigilándola. De hecho, cuando lo entierran, dice: enterramos aquí a Salvador Allende, el presidente de Chile. Y luego parte el exilio, se va a México y va a estar prácticamente 15 años fuera de Chile. 15 años, mira la división triste de este periodo histórico, porque se genera esta división ideológica entre chilenos y esta hermandad se va a romper por estos temas ideológicos insertos en este contexto de la Guerra Fría. Bueno, ella estando en México después va a empezar a viajar por otros países, y siendo, denunciando prácticamente las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Augusto Pinochet. Y una vez que ya regresa a Chile, cuando ya termina la dictadura, eh, los restos de Salvador Allende son exhumados, se le hace un funeral como corresponde para un presidente. Ricardo Lagos también abre la puerta a Morandé 80, por el cual donde sacaron el cuerpo de Allende, y ella fue partícipe de este acto solemne. Bueno, pero hablábamos recién de que hay un aparente empate entre Alessandri y Allende. Entonces hay que decidir. ¿Y quién va a decidir esta circunstancia de quién es el próximo presidente de Chile? El Congreso. Y el Congreso, como no tuvieron la mayoría simple, es decir, ninguno logró el 50%, el Congreso tenía que definir entre las dos primeras mayorías. Y el Congreso entonces hay un acuerdo entre la democracia cristiana y la unidad popular, en donde finalmente se hace y se establece el estatuto de garantías. Entonces, en base a este acuerdo, le dicen a Allende: usted tiene que respetar las libertades públicas, el pluralismo político, en donde usted tiene que
respetar también este Estado de Derecho. eh, y ese es el acuerdo con el cual finalmente el Congreso permite que Allende sea el próximo presidente de Chile. Bueno, ahí vemos la fotografía y es el primer presidente marxista en la historia del mundo. ¿Ah? Si bien vimos que Fidel Castro en Cuba llega al poder, pero llega en base a la vía armada, ya en base a una revolución, en base a las armas. En cambio, acá en Chile, a diferencia de otros países, fue en base a la votación, fue en base a la democracia que un presidente obtuvo y llegó a ser presidente y es el primer presidente marxista en el mundo. Por eso estaban todos los ojos puestos en Chile en ese entonces por las circunstancias que se estaban dando y por eso también Estados Unidos se asusta porque vemos que está Cuba, una Cuba comunista, una Cuba marxista, y ahora aparece un Chile comunista. Entonces, en este efecto dominó, si yo pongo los dominós paraditos y empiezo a votar uno, y van a caer los otros, entonces podía pasar lo mismo con los países vecinos de Chile, Argentina, Brasil, es decir, se podía ir contagiando y transformando el comunismo de capitalismo a comunismo. Por eso Estados Unidos va a ser la sombra de Allende y va a tratar de hacer lo imposible para que le vaya mal a este gobierno. Vemos los titulares de ese entonces, ahí Allende, la tercera Allende ganó por 39.000 votos, perdón, Allende presidente, el pueblo arrasó en los reductos momios, miren cómo los periódicos en ese entonces toman una característica bien ofensiva, que es parte de la época también, de esos apasionamientos políticos que yo les mencionaba. Bueno, entonces el ganador entonces es Allende, su programa de gobierno es la vía chilena al socialismo, también conocida como la revolución con empanada y vino tinto. Él proponía una nueva estructura de poder denominado Estado Popular. Para ello él pedía, dice, voy a cambiar la constitución e incluso el Congreso lo voy a reformular y lo voy a dejar unicameral, una sola cámara como en Perú. Y hoy día somos bicameral, recuerden, dos cámaras, Senado y diputado. Entonces dice, no, voy a hacer una sola cámara. Y esto es una estructura que el presidente está pensando en hacer y desarrollar. También ya piensa en un proyecto económico. Y en este proyecto económico él piensa en la socialización total de los medios productivos, es decir, piensa en expropiar empresas por parte del Estado con la intención después de repartir esas ganancias. Pero va a expropiar, por ejemplo, si está la Daisy aquí, tiene un negocio y el negocio es rentable y yo digo, soy el Estado, le voy a expropiar ese negocio de la Daisy y lo voy a dejar para el Estado de Chile. Ya a lo mejor le voy a pagar algo para la Daisy por su negocio, pero lo voy a apoderar de su negocio. Entonces la Daisy dice, pucha, qué injusto, si esto me costó a mí, pero es que es fundamental para el Estado. Entonces el presidente, a lo mejor aquí, por razones de tiempo, no vamos a entrar a la discusión, pero uno van a decir, ah, no, que es bueno, porque es para Chile, pensando en el Chile. Pero otro va a decir, pero es injusto, a esa persona le costó obtener ese negocio que tiene o estas áreas importantísimas de la economía chilena. Bueno, el primer año, si analizamos el primer año del gobierno de Allende, podríamos analizar que fue bastante positivo, ya los resultados económicos así lo avalan, se aumentaron los sueldos, el gasto público fue mejorando. Sin embargo, van a existir ciertos errores que van a finalmente llevar al fracaso económico de este gobierno. Recuerden que yo siempre le dije que está la sombra de Estados Unidos, igual hay que tener presente ese punto. Pero, ¿qué hace el presidente? Trata de controlar la inflación, pero para controlar la inflación dice ya, voy a fijar los precios. ¿Qué significa eso, fijar los precios? Que en todos los negocios el precio tiene que costar igual. No va como la ley de oferta y demanda del mercado como la tenemos hoy en día, que a lo mejor un kilo de azúcar en un negocio vale a un cierto valor, pero en otro negocio vale de otro valor. En cambio aquí no, pues se fijan los precios, como lo establece el presidente. Y aumenta el salario, pero eso va a llevar después a cabo una inflación que va a ser horrible con el tiempo. Y esta inflación va a perjudicar a su gobierno, que es una de las inflaciones más grandes de la historia de Chile. De hecho, voy a decir el número y va a ser impresionante la cantidad que así alcanza. Pero uno de los proyectos del presidente Allende es la nacionalización del cobre. Así lo vimos con Frei, pero con Frei es una participación más pequeña del Estado, de un 51%, en cambio acá es tomar prácticamente las empresas que son de extranjeros, que son de norteamericanos, de estadounidenses, y dejarse para el Estado chileno. La medida quizás, bueno, de hecho Codelco, una de las grandes mineras que tiene el Estado hoy en día en Chile, es del Estado, porque Allende la nacionalizó. Po. Entonces, desde ahí ningún otro presidente la ha privatizado, la ha vendido, etcétera. Se mantiene, ¿por qué? Porque es uno de los sueldos, que es uno de los ingresos principales que tiene el Estado. Entonces podemos analizar, ¿fue buena la jugada de Allende? ¿Fue mala? El sacar a los extranjeros. Hoy día no podríamos hacer algo así porque los inversores, bueno, en este concepto de economía neoliberal, capitalista, tú tienes que tratar bien al inversionista que va a poner sus lucas en el país. Pues entonces, se trata de cuidarlo, tratarlo bien.
En cambio, el presidente dice, no, pensó en el país, en el beneficio del país y expropió, entonces, y nacionalizó estas empresas, que va a generar ya una molestia en Estados Unidos. Y yo les menciono que siempre este país va a estar mirando con cierto recelo a Chile. ¿Qué hace el presidente para expropiar o bien indemnizar a aquellas mineras que se va a apoderar? Él le dice, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una especie de balance y si usted tiene un balance negativo, es decir, si ustedes han tenido ganancia por mucho tiempo en la historia, yo no les pago ni un peso. Pero si usted, el balance es a favor de usted, yo sí le pago, indemnizo por quedarme con la minera de usted. Entonces, mire, miremos el gráfico que aparece acá. Aquí está el primero, el teniente de Rancagua. Entonces vemos ahí la utilidad excesiva que aparece con un color oscuro, 410, es decir, tiene utilidades. Entonces el presidente dice, como usted ganó mucha plata en su historia, no le voy a pagar ni un peso. Queda para Chile. No le pagó ni un peso a esta empresa extranjera. Chucky Camata también, ve, usted tiene utilidades negativas, menos 76, no le voy a pagar ni un peso. Salvador, lo mismo Salvador. Y curiosamente solamente dos tienen aquí, Andina y Exótica, son las dos que no tienen tiene este saldo negativo, pero sin embargo, Exótica, dice el presidente, no, pues Exótica es del mismo dueño de Chuquicamata, por lo tanto usted tampoco le voy a dar porque ya tuvo utilidad excesiva en la otra minera. Entonces, tampoco le doy. La única que le pagó fue Andina, curiosamente, el presidente. Entonces el presidente, y en este caso el Congreso Pleno, aprobó este plan de nacionalización en un 100% del cobre, las minas de carbón, el hierro y el salitre van a ser parte de este Chile nuevo. Y otro punto, que también lo vimos con Frey, y que lo vimos antes con Alessandri, pero acá va a ser mucho más amplio. Vimos que con Alessandri, cuando Alessandri va, después del terremoto más grande que tuvo Chile en el 60, de 9.5, Alessandri viaja a Estados Unidos y le va a pedir ayuda a Estados Unidos, y el presidente Kennedy le dice, ya, ok, le va a tener la ayuda, pero hágame las reformas que yo le estoy pidiendo con la Alianza por el Progreso. Entonces, una de ellas es la reforma agraria. Ya, ok, lo voy a hacer. Pero lo que hace Alessandri no es entregarle tierra a los... ¿Cuál es el punto? Que la tierra en Chile estaba mal repartida. Eran muy pocos los dueños de muchas tierras y esta tierra no estaba bien explotada, faltaba alimentos, faltaba trabajarla. Entonces, ese es el porqué se hace esta reforma agraria que consiste en expropiar, quitarle tierra a los ricos y darle a los pobres, a los campesinos. Bueno, dije recién con Alessandri, y Alessandri, ya, ok, Alessandri implementa esta idea de Estados Unidos, ya para evitar que avancen en el comunismo y estas ideas que sean tentativas, como lo vemos en Cuba. Entonces, para frenar esto, dice Estados Unidos, ya hagan reforma agraria para que no se cambien de chaqueta. Y bueno, ya la Alessandri lo hace, pero simplemente entrega tierras fiscales, no le quita a nadie. Por eso le llama a los opositores la reforma macetero, porque lo que entregó fue muy poquito. En cambio, Frey establece ya la hectárea de riego básico, es más ordenadito en este sentido de a quién quitarle, pero con Allende la cosa es mucho más fuerte en el sentido que va a profundizar este proceso de expropiar, son casi 6 millones de hectáreas que va a quitar, y aunque solo unas 4.000 familias alcanzaron a ser beneficiadas. Sin embargo, aquí el error está en que se va a empezar a desordenar un poco la cosa, porque los campesinos ansiosos de tener sus tierras, van a ver incluso movimientos políticos de campesinos, que van a empezar a buscar estas tierras que se quieren apropiar en el campo y van a empezar a hacer tomas ilegales, pues, sin que se la entregue el gobierno. Entonces ahí se genera el desorden, el patrón está con el arma allí en el campo y aquí se da este desorden que yo les menciono que quizás no fue lo más placentero como debiese haber sido. Cuando llegue Pinochet va a ser lo contrario, porque repito, aquí le están quitando a algunas personas, cuando llegue Pinochet, todo esto se va a venir abajo, van a después devolverle a algunas personas que le hayan quitado tierra, se la van a devolver, otros campesinos que van a quedar con sus tierras no van a hacer trabajar, los gobiernos no van a tener los financiamientos de apoyo del gobierno para poder trabajarla, por lo tanto van a terminar vendiéndola, y otras tierras que curiosamente se van a repartir entre militares y otro poco transparente, esas tierras que quedaron por allí, se van a repartir en este gobierno. Bueno, en cuanto a la salud, el presidente también se fija y ve una evidencia que es bastante triste en Chile, es la desnutrición, la mortalidad infantil, y por lo tanto el presidente dice acá, vamos a hacer entrega de medio litro de leche diaria para los jóvenes chilenos. Y en cuanto a la educación, también se preocupa la educación, esta educación gratuita, en esta educación en donde también va a permitir que hayan contacto entre las diferentes clases sociales, en donde se crea esta Escuela Nacional Unificada, se llama, no sé si vieron la película Machuca,
en donde un niño pobre va a una escuela de ricos. Esto es lo que quiere hacer el presidente. Entonces, muchos se opusieron a esta medida que hace el presidente. La iglesia incluso también dice, no, si quieren imponer, adoctrinar a los alumnos con el marxismo, y por eso están haciendo estas medidas. A muchos no les gustó esto de juntar los ricos con los pobres. Sin embargo, la matrícula aumentó, tanto en todos los niveles, en nivel de enseñanza media, en la universidad misma, muchachos que van a tener su primera oportunidad de llegar a la universidad. Y esta es la película que yo les recomiendo y quiero que vean, ya es estrenada en el 2004, la película Machuca, en donde vemos a este Yo ya chico. la vi, profe. Claro, búsquenla, véanla y ven esta apreciación que incluso se da este contexto de Huelva, quiero que la vean para que vean el ambiente social que se había en ese entonces, las revueltas, las protestas, las marchas, que lo vimos en el estallido social. Curiosamente aquí se ve algo muy similar y se da esto que yo les mencioné de un niño humilde, con una condición más baja, con una persona más adinerada, estos dos mundos de ese Chile de ese entonces. Pero vean, porque quiero que aprecien cómo es el ambiente político, las protestas, las marchas desde ese entonces. Bueno, el presidente le empieza a ir más largo, pero vimos que el primer año fue bastante bueno, aceptable, pero ya empieza la radicalización, empieza la pérdida de consenso, van a empezar a debilitarse, van a empezar estas rivalidades que yo les dije ideológicas, que si bien el presidente fue bastante aceptable su primer gobierno, ya en el 72 la cosa se pone compleja, se pone difícil. El año 1972 va a ser bastante complejo porque la economía se va a venir abajo. La economía va a ser muy, muy difícil, va a haber un déficit fiscal, inflación, va a haber desabastecimiento. Mira la palabra que estoy diciendo, desabastecimiento, lo que vivió en Venezuela hace poco o Argentina. Desabastecimiento, que faltan productos en los negocios. Entonces la gente tenía que hacer fila, colas. Ahí ver la fotografía, tenían que hacer colas para comprar pan o para tener pan, para pañales, una fila para el cigarro. No sé si alguien... Como hoy en día, ¿Sí? ¿Perdón? como antes cuando tenían que hacer fila para entrar al Unimark. Algo parecido, si lo vemos, lo que claro, si lo vemos, pero este es mucho más complejo, más dificultoso, porque había escasez, po, y al haber escasez, más complejo y más difícil, ¿ya? Porque no había los productos, había un desabastecimiento. Pero si lo vemos desde ese ¿Le punto de vista, racionaban las cosas o no, profe? sí, es muy, muy, muy triste y ese tema que yo estoy mencionando ahora, me gustaría que lo conversaran a lo mejor con el papá, con la abuelita, o alguien que si está conectado lo vivió, que lo comente. Sería bonito entonces conocer su experiencia. Y bueno, también se divide el pueblo. Entonces están estos prejuicios, por ejemplo, los de derecha le llamaban momios, ya a los partidos de la Unidad Popular, upelientos. Se empieza a polarizar el país, empieza a surgir estos partidos de extrema derecha y de extrema izquierda. Aparece, por ejemplo, de extrema izquierda el MIR, Movimiento Izquierdista Revolucionario, piensa que por la vía armada es necesario tomar decisiones, y aparece este movimiento de ultraderecha, este movimiento llamado Patria y Libertad, que a lo mejor ustedes vieron este signo como una araña que aparece allí, quizás lo vieron y apareció nuevamente en el estallido social, y para muchos generaba cierta polémica. De hecho, acá hay un monumento a los detenidos desaparecidos por el Parque Pedro Valdivia, también lo rayaron con este símbolo. Y los diarios, los periódicos también empiezan a tomar son parte de esta polarización, son parte de esta división de Chile. De hecho, mire, veamos los titulares que aparecen allí. Renuncie, hágalo por Chile, dice Allende, responderá al Congreso con el autogolpe. Empieza a surgir una serie de titulares que aumenta la tensión, que ya era difícil en ese entonces. Y frente a ese desabastecimiento que hablábamos recién, que faltan productos, falta pan, faltan pañales, falta aceite, son escasos y hay que hacer fila para conseguirlo, va a empezar a surgir el mercado negro. Es decir, comprar ya no en el mercado legal, sino en el mercado ilegal, porque en el mercado legal, por ejemplo, alguien quería comprarse una cajetilla de cigarros, en el mercado ilegal, como era escasez, vale más caro. Entonces se empieza a surgir este ambiente tenso de escasez, de fila, y el mercado negro va a tomar ese punto. Algunos dicen mencionan que puede que haya estado o existiese el alimento y muchas veces fueron financiados para que no vendieran y no entregaran, o bien lo entregaran por el mercado negro que obtenían mayores ganancias. De hecho, ahí hay un chiste, dice, no, caserita, no tengo nada de azúcar, fíjese, y atrás tiene
varios sacos de azúcar. Entonces, eh, pero si lo vemos desde el punto de vista aquí, uno va a decir, a lo mejor una persona partidaria decir, no, si no está, la economía estaba muy mal, y es lo que yo, y otro puede decir, no, si no era así, estaba la comida y estaba escondida. Son solo apasionamientos que yo trato de buscar la neutralidad, más o menos para que se trate de equilibrar más o menos la balanza. Mire, sigamos con los diarios. Dice el despelote, dice, todo Chile salió a la calle para aplaudir a Fidel y a Salvador. Y aquí dice el otro diario, mientras bailan con Fidel, no tenemos que comer. ¿Ya? Resulta que Fidel Castro estuvo en Chile por mucho tiempo y hay críticas y molestias también por su presencia. Bueno, frente a lo que está ocurriendo con el desabastecimiento, el gobierno crea, y para evitar el mercado negro, crea las JAP, las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, para ordenar un poco. Y otro punto son las marchas de las cacerolas, como que lo vivimos en el estallido social, que la Mon Laferte tiene hasta una canción, este movimiento de cacerolas que nace en Francia y que Chile la adopta en este periodo, curiosamente son las personas de clase alta, la clase media, de cierta forma, las que tomaron esta reacción de reclamo, de protesta, y miles de mujeres salieron a la calle con sus cacerolas ya a golpearlas y a protestar. Y obviamente protestaban contra el gobierno de Allende, ya por la mala circunstancia, la mala situación que se estaba dando en la economía, en la hambruna misma. Entonces, ese es el porqué, el simbolismo de la olla y de la cacerola, que no está faltando la comida. Bueno, nace curiosamente este movimiento de cacerolas, que lo vivimos en el estallido social ahora, con los movimientos populares, del pueblo, etcétera. Curiosamente, este movimiento nace en Chile con la clase más acomodada, y después va a saltar a otras partes de otros países que también van a buscar de Latinoamérica esta misma reacción de protesta y de reclamo. Hablamos de que el presidente le está yendo muy mal en cuanto a lo económico, pero también se da y esto va a empeorar más el desabastecimiento, porque va a haber un paro de camioneros que va a dificultar más este desabastecimiento. De hecho, ahora en septiembre de este 2020 tuvimos también una amenaza de un paro de camioneros por el tema de la dificultad de la Araucanía. Se recuerdan que ellos reclaman por la inestabilidad que tienen, por el tema de los asaltos en el territorio mapuche, etcétera. Y esto recordó y se abrieron heridas de ese entonces. Imagínense, en ese entonces los camioneros reclamaban por la estatización de las empresas del transporte, sobre todo en Aysén, pero después va a haber otro paro en julio, en donde van a paralizar por 2 meses paralizados. ¿Por qué genera tanto temor los camioneros? Porque la columna vertebral de Chile es la ruta panamericana, ya la carretera. Y si uno se toma la carretera, cortaste Chile. Antes teníamos líneas férreas por todos lados, lamentablemente están en el sur las líneas de trenes y en el norte ya no existen. Entonces, ese quizás fue uno de los grandes errores. Y este paro fue financiado por Estados Unidos, fue financiado por los patrones, y a lo mejor el camionero que no es el dueño del camión y que simplemente maneja, sigue las órdenes, pero son 2 meses que le va a hacer un daño horrible a la economía por esta paralización que yo les mencionaba. Bueno, la oposición intentó derrocar al presidente a través de la vía legal, a través de una acusación constitucional, pero como no obtuvo la mayoría en el Congreso, no va a dar resultado. Ya hubo un primer intento de un golpe de Estado con el tanquetazo, ya esto ocurrió el 29, pero fracasó, no tuvo el apoyo de militares todavía. Pero yo les mencioné, y todo lo que he mencionado de la inflación y todas estas circunstancias negativas de ese Chile, ocurren, quizás por mal manejo interno, por este tema de fijar los precios en todos los lugares, los negocios, pero aquí está algo que no se sabía en ese entonces, que es o bien se sabía, pero no estaba claro que estaba presente Estados Unidos interviniendo en la economía chilena y haciéndole daño. Entonces estos archivos se han ido desclasificando de a poquitito, Estados Unidos ha ido desclasificando los archivos y hemos ido aprendiendo y sabiendo las cosas que hacía Estados Unidos. De hecho, ahí dice: Estados Unidos interviene en la economía de Chile, archivos desclasificados del gobierno de Nixon demuestran esto, lo que voy a mostrar a continuación. Miren, dice, y leo los dos titulares que les puse: nuevos cables de la CIA revelan dineros encubiertos para una radio, el Mercurio y la DC. Ya financiaba la radio, el Mercurio, para que dijeran noticias falsas o bien hicieran mayor daño al gobierno mismo. Y esto salió ayer, ¿no? Una noticia fresca, dice: lastimar y derrocar a Allende, documentos desclasificados confirman el plan de Estados Unidos para deponer al gobierno socialista chileno. La administración de Richard Nixon planificó su estrategia intervencionista apenas conocido el resultado electoral que le dio
la victoria de la Unidad Popular. Dice, el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos reveló hace días documentos nunca vistos que ofrecen más evidencia del plan de Washington para derrocar al gobierno de Salvador Allende. ¿Y cuál es ese plan? El plan es hacerle daño a la economía y de esa forma al gobierno le va a ir mal en lo económico y después va a traer bueno, vamos a ver después lo político, que va a ser un terremoto gigantesco y vamos a ver lo que ocurre después de esta planificación con este golpe de Estado. Mira la inflación llegó a ser de 605, es la inflación más grande de la historia de Chile. La inflación es cuando suben los precios. Y hoy día, de hecho, en este año 2020, igual en los últimos meses ha ido acariciándose este producto, el tema de la inflación, pero por lo general el Banco Central siempre la trata de mantener un 3%, ya que es lo aceptable. Pero mira, acá llegamos a 605%, es decir, la economía estaba horrible. Lo repito, está Estados Unidos detrás de esto. Entonces, y leo lo que dice, mira, se bloquearían silenciosamente, y esta es la acción que hace Estados Unidos, se bloquearían silenciosamente los préstamos de los bancos multilaterales a Chile, se cancelarían los créditos y préstamos a la exportación de Estados Unidos, se reclutaría empresas estadounidenses para que abandonaran a Chile y se manipulara el valor del mercado internacional del cobre para dañar la economía. Entonces, haciéndole daño en estos puntos, la economía chilena se viene abajo. Y les va a dar resultados, en este caso, a los norteamericanos con esta acción. Repito, ¿por qué Estados Unidos hace estas cosas? Porque estamos en un contexto de la Guerra Fría, ellos también se sienten amenazados por el comunismo que está avanzando como un germen, si lo vemos desde ese punto de vista, y ese es el por qué le están haciendo la vida imposible, le van a hacer la vida imposible a Allende. Bueno, de hecho, marinos denunciaban que la Armada se estaba gestando un golpe de Estado. Carlos Prat va a renunciar entonces a la comandancia del ejército. Va a empezar a todo surgir una serie de movimientos que van a terminar debilitando y dificultando al gobierno de Allende. Dice, el profe empezó el partido ya, dice, sí, aquí ya ir finalizando. Bueno, y finalmente renuncia a su cargo el general de la Fuerza Aérea César Ruiz, ya sustituido por Gustavo Lee. Luego renuncia Carlos Prat a la comandancia del ejército, siendo reemplazado por Augusto Pinochet. Y Pinochet, que si bien acá vemos que es partidario, está trabajando para Allende, sin embargo, después va a venir la traición, lo que yo les mencionaba, y va a venir este golpe de Estado que lo vamos a ver en una próxima oportunidad, en donde el presidente en su último discurso va a decir las siguientes palabras, dice, trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores. Bueno, y el presidente, que recién, no sé, se me pasó la diapositiva que iba a mencionar sobre Fidel Castro, que estuvo acá en Chile y se quedó 3 meses, venía por un par de semanas, se quedó 3 semanas, perdón. Y esta figura de Fidel que le regaló esta metralleta, con la cual el presidente después se va a terminar suicidando. Y ahí vemos al presidente luchando cara a cara con los militares que van a hacer posición. El presidente finalmente se suicida. Hay algunas teorías que mencionaban, francesas incluso, que el presidente lo mataron, pero sin embargo el último estudio que se hizo finalmente arrojó de que el presidente se suicidó. De hecho, una mujer ingresó al Palacio de la Moneda, le pidió autorización a los militares que estaban allí custodiando y habían sacado el cuerpo de Allende, y entró a lo que había quedado del bombardeo de la Moneda, del Palacio de Gobierno, y encontró parte del anteojo de Salvador Allende. Y hace poquitito, ya me refiero en el 2000 y algo, la mujer lo guardó en una cajita de zapatos y hizo entrega entonces de este anteojo, que es parte de un museo hoy en día. Y yo le hablaba que en ese Chile estaba polarizado, Chile estaba dividido, un Chile que lamentablemente por estas circunstancias de la Guerra Fría, muchos quizás de los ideales del presidente eran bastante buenos, pero para ese tiempo no dieron resultados por este contexto mismo de la Guerra Fría, esta involucración de Estados Unidos eh, y esta división que se da política, ideológica, con bastante severidad. De hecho, miren los titulares, dice, Poder Popular debe armarse, hablaban uno, de hecho el primo presidente quería hacer un plebiscito antes para ver si el pueblo lo iba a apoyar o no, para que siguiera en el gobierno y los militares se van a adelantar a ese proceso mismo. El otro titular dice, momias piden a los milicos que las pasen por las armas. Es un periodo complejo de división. De hecho, el estallido social que vivimos el año pasado abrió muchas de las heridas y los recuerdos de ese entonces, ¿ya? No se cerraron bien partes de la historia de nuestro país, y la verdad estos temas genera
rivalidades, tristeza en algunos perdieron seres queridos de ambas partes, ¿ah? No solamente de la izquierda, también de la derecha. Entonces vamos a ver esta división entre los ricos con los pobres, entre la derecha y la izquierda, y lamentablemente es parte de nuestra historia, ya es parte del enriquecimiento nuestro histórico, pero el cierre quizás no fue el adecuado y vamos a ver, bueno, en la próxima clase vamos a hablar del golpe de Estado, cuando ya los militares se involucran y ven que las circunstancias del gobierno no son las mejores, por lo tanto dicen que hay que tomar una decisión y esa decisión van a ser por la vía de la violencia, de las armas y van a establecer después su propio gobierno que va a dar por mucho tiempo, pero no es un gobierno elegido por el pueblo, al contrario, es un gobierno que es tomado por la fuerza. Bueno, chiquillos, antes de